días, buenas tardes, dependiendo de qué parte, qué lado del Atlántico estáis. Estamos aquí en el Instituto Crisis Center de Mambarriu para nuestra primera emisión así de programa a distancia de cine con sabiduría. Y vamos a comenzar un poquito con, tenemos aquí a personas en vivo que pueden comentar, se les oye a través de Skype, y tenemos aquí las personas presentes. Entonces, vamos a dar una introducción inicial al programa. Entonces, en general el concepto de cine con sabiduría es el siguiente. Hay muchas películas basura, francamente, que no aportan más cosa que distracción, entretenimiento y, bueno, contribuyen al consumismo general del mercado capitalista. Pero hay otras películas que de verdad contribuyen al conocimiento, y si una persona no tiene otro nivel de entendimiento, de informativo, de conocimiento, no puede llegar a profundizar, aprovecharse de todo lo que aportan estas películas. Entonces, la lista de filmes, películas que aquí vamos a estudiar, tienen la ventaja de, España, tienen la ventaja de aportar a el conocimiento general que se trata de impartir aquí en el instituto, en el Río. Entonces, en muchas de estas películas, pues en realidad tienen equipos o personas especializadas en diferentes áreas que están contribuyendo al guión, a las tomas, a lo que es la cinematografía. Y con un estudio más detallado de estas áreas, uno puede aprender bastante, mucho más de lo que se ve a simple vista, que es lo que tratamos de hacer. Estamos aquí de profundizar en estas películas y usarlas a modo de casi de manual, o sea, de base, y vamos a sacar mucho más detalles de conocimiento, referencias históricas, referencias filosóficas, referencias a diferentes tradiciones que nos van a enriquecer mucho. Este primer filme, El Camino del Guerrero, Peaceful Warrior, que creo que en España tiene otro nombre, ¿verdad? Sí. ¿Guerrero apacible o cómo es? El guerrero apacible, exacto. El guerrero apacible. El guerrero pacífico. Guerrero pacífico, ok. Entonces, vamos a ver que tienen mucho que aportar, conceptos de hecho orientales, conceptos de las artes marciales, conceptos del Zen, del budismo en general, del taoísmo, muchas cosas que vamos a ir sacando conforme analizamos en detalle diferentes segmentos de esta película, de este film. Bueno, antes de comenzar, alguna pregunta, aquí presentes, muchos ya han visto el filme con nosotros, lo hemos detallado, entonces va a ser un repaso, pero como sabemos, estos repasos siempre resultan en aportaciones a todos. Todos nos vamos enriqueciendo con las nuevas introspecciones que vamos adquiriendo. ¿Alguna pregunta antes de comenzar el primer segmento? No. ¿No? Ok. Entonces, brevemente voy a presentar el primer segmento. Bueno, si echáis un vistazo al cuestionario, lo que vais a ver es que el cuestionario está dividido en diferentes segmentos. Vamos a ver cuántos segmentos son en total. Vamos a ver, 14 segmentos, un total de 83 preguntas
claro, alguna de estas preguntas tiene subpreguntas, entonces hay mucho detalle que analizar. Entonces vamos a comenzar con el primer segmento que se titula La pesadilla inicial. España, ¿estás preparada? Sí, Ok. tengo el primer segmento ya. Ok, vamos a dar pausa a la cámara y vamos a ver el primer segmento y reanudaremos después para el comentario y análisis. No veo nada, pero bueno. Ok, ¿nos oyes ahora? Sí, Ok, todo eso. Vamos antes de ir a las preguntas específicamente, que ya nos digieren un poco, o hacen el papel de digerir un poco el análisis, pero ¿qué impresiones tenéis de ese primer segmento? Imaginaros que lo estáis viendo por primera vez los que ya lo hemos analizado. ¿Algún comentario? Bueno, pues es evidente. Dan no puede conciliar el sueño. Obviamente se pudiera pensar que no tiene una tranquilidad como para poder dormir pues tranquilamente, ¿no? Algo le inquieta. Y llama la atención como el personaje de la tienda en la que él va, donde también hacen tiendas de autoservicio, llama su atención con ese aparentemente salto que hace hasta el techo, ¿no? del lugar, como que llama la atención de él y como que lo atrapa. Si no hubiese hecho eso este personaje, él se hubiera ido y ya no hubiera pasado nada más, ¿no? Como que hay una intención de este personaje de la tienda en robar su atención, en capturarlo. Eso es lo que me da su impresión. Ok. ¿Algún comentario? ¿Alguien más? Ok. Bueno, vamos a ver. Si tenéis el cuestionario delante, vemos que en la primera pregunta dice: el título original del filme, Peaceful Warrior, Guerrero Apacible, ya nos comunica una especie de ironía, de contradicción o de resolución de contradicciones. Es una paradoja. Peaceful Warrior, guerrero apacible, guerrero paz, guerra paz. No tiene sentido si lo analizamos, o sea, desde ese punto de vista. Aquí ya de por sí implica algo que nos debería llamar la atención. ¿Cómo hacer un guerrero de paz? Son dos conceptos que se oponen. Vamos a ver que la película de por sí trata la película, las enseñanzas del maestro y las experiencias a través de las cuales pasa el personaje aprendiz de Anne y también nosotros. ¿Okay? Va a consistir fundamentalmente en romper nuestras percepciones, nuestros esquemas en cuanto a este tipo de dicotomías. En apariencia, guerrero, apacible, son contradicciones, pero el Zen y el taoísmo se centran, se fijan en ir más allá de las aparentes contradicciones para llegar a la realidad de las cosas. Aquí en esta primera pregunta hay tres citas. Una dice: el guerrero precisa de la paz interior, ya que el frente primordial de la guerra diaria está en su propio espíritu. Típicamente pensamos en el concepto de guerrero que en alguien que desempeña una batalla contra fuerzas, amenazas exteriores, ¿verdad? Enemigos. Sin embargo, aquí en esta cita, el guerrero precisa de la paz interior,
de la paz interior, ya que el frente primordial de la guerra diaria está en su propio espíritu, está por dentro, ¿ve? Está por dentro. Eso es algo fundamental en las tradiciones orientales, en el concepto del guerrero, o el arquetipo del extremo oriente del guerrero. Requiere que el guerrero encuentre, establezca la paz por dentro, precisamente desde un punto de vista pragmático. Precisamente es más fácil, va a ser más eficaz y eficiente, más capaz de desempeñar lo que tiene que hacer y eficiente, más capaz de hacerlo con menos esfuerzo, si mantiene una paz interior. Entonces, visto desde ese punto de vista, ya se empieza a disolver esa aparente dicotomía, esa aparente contradicción o paradoja entre guerrero apacible. El guerrero tiene que llevar en este concepto de la paz por dentro. Efectivamente, el propósito de la guerra debería ser de imponer una paz, no la guerra por la guerra misma, sino la guerra con el objetivo de una paz, establecer una paz. Pero para que esa paz externa se pueda establecer a través de las acciones, las intenciones, el desempeño del guerrero, antes tiene que tener la paz por dentro. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Otra cita aquí en nuestro cuestionario, que viene a ser más o menos un manual de estudio. Podríamos identificar al Buda como el primer guerrero apacible, ya que surge de las castas guerreras para compartir su gran entendimiento. Y es algo que muchas veces, demasiadas veces se pierde de vista. El vínculo que existe entre las tradiciones guerreras del Extremo Oriente y las tradiciones espirituales, religiosas, de filosofía profunda. Muchas veces se pone demasiado énfasis en el hecho de que las artes marciales fueron impactadas por el Zen, el budismo, es decir, las tradiciones espirituales, pero en realidad podríamos decir fue al revés, porque el Buda, antes de llegar a ser el Buda, Shakyamuni, antes de llegar a ser un hombre iluminado, antes de llegar a ser un hombre espiritual, primero tuvo el entrenamiento del guerrero. ¿Por qué? Porque era el hijo heredero del trono, era miembro por herencia, por nacimiento de la casta guerrera. Entonces esa sería su identidad. Primero fue guerrero, después, surgiendo de esa base, o una vez esa base establecida en su identidad, en su entrenamiento, en su filosofía personal, su paradigma personal, ¿okay? Después hizo el cambio. Pero de hecho, cuando uno lee acerca del Buda y sus comentarios y sus actitudes, es netamente tajante, muy marcial en sus actitudes. Cuando no quería hablar de algo, simplemente no hablaba, mantenía lo que se llamaba el noble silencio. Si a alguna persona le parecía estúpida, se lo decía. O sea, no era muy diplomático en su forma de ser, muy propio de un oficial, de una persona, pues claro, criada y entrenada en ese tipo de régimen mental y de actitud, que no pierde el tiempo. El budismo es muy marcial en su actitud, en su forma de ser, que es muy pragmático, va a la eficiencia, no gusta de la ornamentación, no gusta de demasiado ritual, sobre todo el Zen, que viene a ser como una depuración al budismo original. O sea, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, que da de por sí en las tradiciones guerreras y las tradiciones espirituales del Extremo Oriente, el guerrero y hombre espiritual van juntos, son dos caras de la misma moneda.
Otra cita aquí, tenemos cita del Buda, dos anteriores eran mías, cita del Buda. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional.